Mi nombre es Irma Espinosa Aranda, encargada del despacho de la dirección de la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco. En el marco del aniversario del normalismo en el Estado de México, se realizarán dos actividades. La primera es la conferencia titulada La evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje, dictada por el doctor Juan Javier Morales García. La siguiente actividad, denominada El Cuentacuentos, a cargo del maestro Javier Castañeda Moreno, quien narrará El Rey Mocho, de la autora Carmen Berenguer, La Gallina Rufina y el Ratón Moreno, de su autoría. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Javier Morales García. Soy docente horas clase en la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco. El objetivo principal de toda actividad docente es el aprendizaje, y este es imposible de lograr sin un proceso de evaluación permanente y riguroso. Desde este enfoque, el distanciamiento social que nos convoca la emergencia sanitaria nos ha llevado a continuar con las actividades académicas, en su gran mayoría por medio de ambientes virtuales de aprendizaje. Por lo tanto, así como las actividades académicas son diferentes a las presenciales, el proceso educativo también debe ajustarse a tales circunstancias, en especial la evaluación formativa. Durante los siguientes minutos reflexionaremos brevemente sobre el significado de evaluación, el estado actual de la evaluación en México, los momentos y tipos de evaluación, así como las modalidades de evaluación formativa, primeramente en los ámbitos presenciales, para contrastarlos finalmente con los aspectos evaluativos en los ABA, cerrando con breves sugerencias acerca de la evaluación desde el enfoque formativo usando las herramientas virtuales más conocidas. Iniciamos. La evaluación es uno de los aspectos más complejos dentro de la docencia y lamentablemente el menos atendido en el proceso de la formación docente, como lo muestran diversos estudios e investigaciones al respecto, de los cuales hablaremos más adelante. De acuerdo a la SEP, en el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. La evaluación es una actividad de gran importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De hecho, ha sido concebida como un elemento inseparable de dichos procesos, y se ha encontrado que si se realiza teniendo presentes los propósitos formativos, se puede estructurar toda la actividad de enseñanza en función de ella. Es conocido en el ámbito educativo el binomio que describe el proceso del quehacer docente, denominado enseñanza-aprendizaje, ante el cual hago la siguiente propuesta. Este binomio debería cambiar a un trinomio y comenzar a formar a los futuros docentes con la idea de este trinomio, es decir, un trinomio basado en un proceso de enseñanza, evaluación, aprendizaje, lo cual tiene implicaciones profundas, especialmente en la evaluación formativa. Pero antes de profundizar en estos elementos y contrastarlos para analizar cómo los podremos aplicar en ambientes virtuales de aprendizaje, conozcamos el estado actual de los procesos evaluativos realizados por los docentes de educación básica en México. En México se han realizado diversos estudios e investigaciones especializadas al respecto de la evaluación educativa, entre las que destacan la OCDE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y los aportes de diferentes universidades con líneas de investigación sobre evaluación. El estudio realizado en México por la OCDE, titulado Revisiones de la OCDE sobre evaluación en educación en México, estuvo liderado por un equipo integrado por Paulo Santiago, Isabel McGregor, Débora Nuche, Pedro Ravela y Diana Toledo. Cabe destacar que en este equipo encontramos a Pedro Ravela, quien ha sido un investigador y ha aportado reflexiones
en torno a la evaluación formativa desde hace ya casi 20 años. Los resultados de esta investigación muestran que las prácticas actuales de calificación están profundamente arraigadas en la cultura docente. En México, la asignación de calificaciones consiste en otorgar puntos a los alumnos por una serie de tareas y comportamientos, para después promediarlos y obtener una calificación total. Los puntos por el trabajo de los alumnos son asignados de manera normativa, mediante la comparación de los alumnos dentro de las clases y el otorgamiento del mayor número de puntos a los mejores alumnos, independientemente de si los estándares son realmente excelentes. Se observó que para la mayoría de los maestros en México, calificar consiste en asignar puntos a los alumnos mediante una serie de elementos: cumplimiento de tareas, asistencia a clase, participación en las actividades del salón de clases, pulcritud en las tareas, disciplina, trabajo en equipo, presentaciones y exámenes, que por lo general son en un formato de opción múltiple. Estos aspectos reciben puntos que al final se promedian para obtener una calificación. Cuando se les preguntó a los docentes cuál era el más importante para asignar la calificación, además de los resultados de los exámenes, el 71% de los maestros de primaria respondieron atención y participación. En esta visión, los alumnos ganan puntos por asistir a clase, hacer tareas, participar en trabajos en equipo, dar presentaciones y presentar exámenes. El maestro asigna los puntos de una manera muy subjetiva. Es decir, se desvirtúa la evaluación de los aprendizajes por considerar otros aspectos que no son los del mismo aprendizaje. Existe una tendencia marcada a asignar puntos a los estudiantes por el cumplimiento de ciertas actividades, de ciertas tareas, por la conducta, por usar el uniforme, por un tipo de peinado establecido por la institución e incluso por la puntualidad. Estas prácticas ocasionan que los alumnos simulen sus esfuerzos, ya que aprenden rápidamente cómo comportarse con cada maestro para dar una buena impresión. Así también se encontró dentro de los resultados de esta investigación que las calificaciones se convierten en un instrumento disciplinario para los docentes, en lugar de ser una herramienta que informe acerca del aprendizaje. Controlar el comportamiento de los alumnos con las calificaciones no es lo mismo que crear un entorno de aprendizaje motivador. Las calificaciones se han convertido en una forma de control hacia los alumnos. Y al enfocarnos en la evaluación formativa, el estudio indica que hay poca evidencia de que los maestros estén conscientes de la importancia de dar retroalimentación a los alumnos durante el proceso de enseñanza, con el fin de ayudarnos a reflexionar sobre su propio aprendizaje o resultado, recordando que la retroalimentación es una parte esencial de la evaluación formativa. Recordemos que el estudio se realizó con docentes frente a grupo de educación básica, específicamente de primaria, lo cual nos hace pensar en la formación que tuvieron estos docentes, formación que tuvieron en una escuela normal. Y si ponemos especial atención que, de acuerdo con el Plan de Estudios Nacional de Formación Inicial para Docentes de Educación Primaria y Secundaria, los maestros deben ser capacitados durante su educación para realizar evaluaciones del alumnado en el aula. Se supone que la capacidad para evaluar eficazmente el aprendizaje de los alumnos se desarrolla mediante un curso llamado Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje, impartido 6 horas a la semana en el 6º semestre de la licenciatura en Educación Primaria y 4 horas a la semana en el 4º semestre de la licenciatura en Educación Secundaria, lo cual podremos observar que es un contraste con la realidad de acuerdo a lo que muestra el estudio de la OCDE. Y esta realidad nos invita a reflexionar sobre los procesos de formación en la evaluación de los futuros docentes dentro de las escuelas normales. Ante este panorama propongo hacer una breve
pero concisa revisión de los tipos de evaluación, poniendo especial énfasis en la evaluación formativa, lo cual será nuestra base para comprender la evaluación del aprendizaje en los ambientes virtuales de aprendizaje. Recordemos que dentro de los procesos evaluativos existen tanto momentos de evaluación como tipos de evaluación, que muchas veces llegan a ser confundidos o mezclados entre ellos. Aclaremos al respecto la diferencia entre cada uno de ellos. Los momentos de evaluación los podemos identificar como inicial, de proceso y final. Los tipos de evaluación como diagnóstica, formativa y sumativa, que pueden coincidir. La diagnóstica coincide con la inicial, la formativa con la de proceso y la sumativa con la final. Es correcto. Lo que no es correcto es mezclar un tipo de evaluación inicial, formativa y final. Es decir, debemos ubicarlos por momentos de evaluación y por tipos de evaluación. A continuación, analizaremos, de acuerdo a los tipos de evaluación, la diagnóstica, formativa y sumativa, pero nos enfocaremos especialmente en la formativa y cómo lo vamos a poder aplicar posteriormente en un ambiente virtual de aprendizaje. La evaluación desde el enfoque formativo regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas, es decir, ajusto las estrategias, las actividades o incluso la planificación en función de las necesidades de los alumnos. La evaluación formativa también se ha denominado como evaluación para el aprendizaje, a diferencia de la sumativa, que se le denomina también como evaluación del aprendizaje. En la evaluación de los aprendizajes, Stiggins hace referencia a estos dos tipos de evaluación, a la formativa y sumativa, y dice que la evaluación formativa tiene como objetivo la mejora del proceso de adquisición de aprendizajes. En tanto, la evaluación sumativa comprende las funciones de acreditación, calificación y rendición de cuenta del desempeño de los alumnos. La evaluación formativa es continua y tiene como punto de partida los aprendizajes esperados en los alumnos y su situación actual respecto a lo que se espera que consigan. Tiene como fin principal decidir las acciones de enseñanza necesarias para que cada alumno y el grupo en su conjunto logren los objetivos de aprendizaje. La evaluación formativa es intrínseca a las buenas prácticas docentes. Cualquier esfuerzo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en México debe implicar la mejora de las competencias de los maestros en evaluación formativa, de una manera reflexiva y coherente. Uno de los aspectos esenciales de la evaluación formativa es la retroalimentación. Recordemos, la evaluación formativa tiene como propósito lograr que el alumno aprenda, es decir, intervenir en el proceso educativo para que los alumnos adquieran los aprendizajes esperados o para que los alumnos desarrollen las habilidades que nos hayamos puesto como objetivo. De esta manera, una evaluación que no tenga retroalimentación no es una evaluación formativa, ya que la evaluación formativa requiere la intervención del docente para asegurar que sus alumnos adquieran los aprendizajes. Y este aseguramiento se logra por medio de diferentes elementos que veremos más adelante. La evaluación formativa, entonces, requiere de la observación del proceso, para entonces poder dar retroalimentación y de esa manera reconfigurar el quehacer docente, reconfigurar la enseñanza que el docente le da al alumno y volver a iniciar otra vez esa espiral. Es una observación del proceso, retroalimentación y vuelvo a reconfigurar. Recordemos que mi objetivo es que los alumnos aprendan. Como mi objetivo es que los alumnos aprendan, yo voy a intervenir las veces que sea necesario para que ellos puedan adquirir esos conocimientos o desarrollar sus habilidades. Importante mencionar que la retroalimentación se puede llevar a cabo de dos maneras. Una retroalimentación valorativa,
y una retroalimentación descriptiva. Cabe mencionar que la retroalimentación eficaz para la evaluación formativa es la descriptiva, que a diferencia de la valorativa, hace una descripción específica acerca de los progresos y los aspectos que necesita fortalecer el alumno. La valorativa únicamente se centra en que el alumno le diga al estudiante, el docente le diga al estudiante: bien, muy bien, sigue adelante, le echaste ganas, sigue esforzándote. Ese tipo de retroalimentación valorativa tiene poco impacto en la evaluación formativa. Por lo tanto, la retroalimentación desde un punto de vista formativo tiene que ser descriptivo. Tengo que decirle al alumno, describirle específicamente cuáles son sus progresos y qué aspectos necesita fortalecer. Para emitir un juicio que se convierta en una retroalimentación descriptiva eficiente, debemos tener en cuenta que buscamos desarrollar un aprendizaje significativo en el estudiante. Por lo tanto, un andamiaje preciso, basados en la correcta identificación de la zona de desarrollo próximo de cada estudiante, traerá una retroalimentación eficaz. Una ubicación inadecuada en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes resultará en una retroalimentación infructuosa. Recapitulando, debemos tener siempre en mente que la evaluación formativa tiene el propósito de intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje tantas veces como sea necesario. La intervención dependerá de la habilidad del docente para identificar la zona de desarrollo próximo del estudiante y poder así hacer de esta manera un andamiaje preciso y correcto. Y para realizar este tipo de intervenciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos diferentes tipos de evaluaciones formativas que comúnmente son confundidas con otros tipos de evaluación. Sin embargo, vamos a aclarar este aspecto en este momento a continuación. Existen 3 tipos de evaluaciones formativas: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y aunque son ampliamente conocidas, llegan a ser confundidas como otros tipos de evaluación, como se llegan a utilizar incluso como evaluación diagnóstica, formativa, autoevaluación, coevaluación, sumativa, heteroevaluación. Es decir, hay una tendencia a encasillarlas junto a los tipos de evaluación como diagnóstica, formativa y sumativa. Sin embargo, recordemos, estos 3 tipos de evaluación son tipos de evaluación formativa. Describámosla a continuación cada una de ellas. La autoevaluación es la evaluación que realiza el propio alumno de sus producciones y su proceso de aprendizaje. De esta forma conoce y valora sus actuaciones y cuenta con más bases para mejorar su desempeño. Es decir, la descripción de la SEP acerca de la autoevaluación es que ésta se realiza durante el proceso de aprendizaje. Tengamos esto en cuenta porque existe un error en cuanto al uso de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, que incluso se les llega a dar una asignación de un cierto puntaje que se llegan a sumar en la evaluación final o la sumativa, lo cual es un error. La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación no deben tener una calificación o un número que se sume a la evaluación final. Son evaluaciones de proceso muy útiles que nos ayudan a identificar necesidades, a identificar nuestros progresos y a rectificar la manera en que el docente está dando la retroalimentación a sus alumnos. Por otro lado, la coevaluación es la evaluación que realiza el propio alumno en colaboración con sus compañeros acerca de alguna producción o evidencia de desempeño determinada. La coevaluación es indispensable para mejorar los procesos de aprendizaje. Una manera de realizar la coevaluación es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo jamás debería representar una evaluación sumativa.
El trabajo en equipo es extraordinario para promover la coevaluación. Pero recordemos que la coevaluación no debe tener una calificación final, no debe considerarse para una evaluación sumativa. De ahí que una estrategia mal enfocada es el dejar un trabajo a los alumnos, un trabajo en equipo, y que la evaluación final será el resultado del trabajo en equipo. Ese es un error metodológico dentro de los procesos de evaluación. Jamás se debe dar una calificación al trabajo realizado en un equipo. El trabajo en equipo es extraordinario para una evaluación formativa, que no represente una calificación final. Veamos la heteroevaluación, que es la evaluación que el docente realiza de las producciones de un alumno o de un grupo de alumnos. Esta evaluación contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos mediante la identificación de las respuestas que se obtienen con dichos aprendizajes y, en consecuencia, permite la creación de oportunidades para mejorar el desempeño, es decir, nunca para una evaluación final o sumativa. Estos tres tipos de evaluación se aplican durante el desempeño y nunca, jamás, deben representar una calificación sumativa. Jamás deben de sumar para una calificación final. La famosa escala que se realiza en las escuelas secundarias tampoco tiene fundamento desde la evaluación formativa. El acumular puntos por el cumplimiento de ciertas tareas está alejado de la evaluación formativa. No promueve el aprendizaje, promueve el cumplimiento. Y al buscar el cumplimiento, los alumnos buscarán cualquier alternativa para cumplir, aunque en esas alternativas no esté presente el aprendizaje. Después de analizar los tipos de evaluación formativa, continuemos ahora con las modalidades de evaluación formativa. Existen 3 modalidades para la evaluación formativa. La primera es la regulación interactiva. Estas son evaluaciones que ocurren completamente integradas al proceso de enseñanza. La regulación suele ser inmediata gracias a los intercambios frecuentes y sistemáticos entre el docente y los alumnos, a propósito de una actividad o tarea realizada en el aula. En estos casos, el docente utiliza la observación, el diálogo y la interpretación de lo que hacen y dicen sus alumnos, para decidir qué apoyos necesita para hacer el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos. Es decir, esta regulación interactiva es la que se da en el momento cuando el docente monitorea a sus alumnos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Cuando observo lo que están realizando, cuando pongo atención a lo que están respondiendo, cuando observo incluso sus gestos, cuando observo sus gestos de incomprensión, de comprensión, cuando los alumnos realizan los trabajos, escriben, emiten sus juicios, ese es el momento de la regulación interactiva. Puede ser de manera grupal o de manera individual con cada uno de los alumnos. Esta regulación interactiva requiere forzosamente del monitoreo constante. La regulación interactiva es imposible realizarla desde el escritorio. Es necesario que el docente se mueva en los espacios del aula para observar cómo es que los alumnos están adquiriendo ese aprendizaje. Esta regulación interactiva está integrada al momento del proceso enseñanza-aprendizaje. Ahora, veamos la regulación retroactiva. En esta regulación son evaluaciones que permiten crear oportunidades de aprendizaje después de realizar una medición puntual al término de una situación o secuencia didáctica. De esta forma permiten reforzar lo que no se ha aprendido de manera apropiada. Y para esto existen varias opciones para desarrollar este tipo de regulación. La primera, explicar los resultados o argumentos de las actividades realizadas con el grupo de alumnos. Siguiente, realizar el proceso de forma sencilla. Y la tercera, agrupar a los alumnos por el tipo de apoyo que requieren para que elaboren ejercicios de manera diferenciada. Es decir, como su nombre lo dice, esta regulación retroactiva, después de que yo implementé regulaciones interactivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, al finalizar y cierro, aún noto que ciertos alumnos no han adquirido elementos del aprendizaje que me propuse que adquirieran.
Por lo tanto, pongo en marcha una regulación retroactiva. Esta regulación retroactiva me permite nuevamente retomar lo que vimos en el grupo de manera grupal para fortalecer esos elementos nuevamente con mis alumnos. Y finalmente la tercera, la regulación proactiva, que son evaluaciones que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un futuro cercano. En el caso de los alumnos que lograron los aprendizajes propuestos, se pueden programar actividades para ampliar lo que aprendieron, y para los alumnos que no lograron todos los aprendizajes, se proponen actividades con menor grado de dificultad. De estas tres regulaciones, la primera, la que describimos al inicio, la regulación interactiva, constituye la modalidad por excelencia de la evaluación formativa, mientras que la proactiva y la retroactiva son alternativas para que puedan utilizarse cuando la primera no ha funcionado por diversos factores. Este tipo de regulación, la regulación retroactiva, permite el intercambio de ideas y permite que el docente detecte errores en los alumnos, considerando como uno de los 5 principios pedagógicos establecidos por Ahumada, en que el error es la oportunidad de intervención docente para lograr el aprendizaje de los alumnos. Es decir, si yo observo un error, es una puerta, se está abriendo una puerta para que yo pueda intervenir, ayudar a mi estudiante para que aprenda, para que adquiera el conocimiento. Y este intercambio con mis alumnos le permitirá aumentar o profundizar sus aprendizajes. Y sobre todo, el considerar diferentes respuestas a una pregunta o a un problema dado promoverá, de acuerdo a Ken Robinson, el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es la base del pensamiento crítico reflexivo. Este pensamiento divergente se encuentra fuertemente activo en los estudiantes de preescolar, pero disminuye a partir de la educación primaria y decrece conforme pasan los años, debido a que estas regulaciones interactivas les dicen constantemente al alumno que solamente hay una respuesta a su interrogante, la del docente. Por lo tanto, para promover el pensamiento divergente de acuerdo a Ken Robinson, es necesario permitir que el alumno dé respuestas diferentes, pero acertadas, hacia un problema dado. En conclusión, las modalidades de intervención de la evaluación formativa fortalecen los procesos cognitivos de los estudiantes y los llevan poco a poco a la adquisición de aprendizajes o al desarrollo de habilidades que tengamos propuestas. Considerando todo lo anterior, los momentos de evaluación, los tipos de evaluación formativa y las regulaciones de la evaluación formativa, ahora analicemos cómo podemos evaluar el aprendizaje en los ambientes virtuales de aprendizaje. Bien, para evaluar el aprendizaje en un ABA, partimos de la idea de que el docente conoce los diferentes tipos de ABA y los maneja de manera adecuada y suficiente para poder evaluar desde este tipo de ambientes. De lo contrario, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación se complican. Es decir, si tengo que evaluar los aprendizajes en un ABA, resulta indispensable el manejo diestro y suficiente de cualquier ambiente virtual de aprendizaje en el que pretenda guiar a mis alumnos. Por lo tanto, es preciso clarificar algunas concepciones que existen alrededor de este vocabulario de los ambientes virtuales de aprendizaje. Veamos, un ABA, por lo que regularmente se conoce como ABA, son las siglas de ambiente virtual de aprendizaje. Algunos otros sitios manejan un EVEA, que es un espacio virtual de enseñanza-aprendizaje. Y seguramente muchos estarán familiarizados con los MOOC, que son los Massive Online Open Courses. Este tipo de cursos abiertos, masificados, como los de Coursera,
que tienen una característica peculiar. Están basados principalmente, si no es en su totalidad, en una evaluación formativa. Este tipo de plataformas, por ejemplo, en las que se aprende inglés, en las tipos MOOC, en las que las evaluaciones tienen una característica interesante que muchos pueden pensar que se puede incluso ser deshonestos para pasar una evaluación. Sin embargo, estas plataformas están diseñadas de tal manera en que al término de un capítulo, de una sección, etcétera, viene una evaluación. Si el sujeto que está haciendo la evaluación no aprueba todas, tiene la oportunidad de volver a hacerla. Y de volver a hacerla cuantas veces sea necesario hasta que lo apruebe. Esto, desde el punto de vista cognitivo, fortalece el aprendizaje. En realidad es una estrategia de los MOOC que ha sido comprobada que si se le vuelve a dar al alumno el mismo instrumento con que fue evaluado, existen muchísimas posibilidades de que adquiera el conocimiento. En eso están basados estas plataformas en muchas plataformas de aprendizaje de inglés, incluso los de Coursera. El B-Learning, que es el Blended Learning, es un método de enseñanza que integra tecnología y medios digitales con actividades tradicionales en el aula dirigidas por un instructor, brindando a los estudiantes mayor flexibilidad y apertura de opciones para experiencias dinámicas de aprendizaje. Algunos docentes que ya hemos trabajado con el B-Learning, es una estrategia de trabajo en el que trabajamos de manera presencial con los alumnos en el aula, pero también de manera virtual. Es decir, es una mezcla de ambos espacios. A diferencia de los ABA, EBEA y el MOOC, en los que los estudiantes están por completo basados en una plataforma digital que se puede utilizar por computadora o en una tableta o celular, el B-Learning es una de las opciones que muy probablemente todos los docentes tendremos que manejar en el futuro. Es decir, combinar nuestras clases de manera presencial con alguna otra plataforma que encontremos en línea. El B-Learning utiliza tecnología en línea no solo para complementar, sino también para transformar y mejorar el proceso de aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje en los ABA, en los ambientes virtuales de aprendizaje, son diferentes a los que llevamos de manera presencial. Por lo tanto, y por lógica, la evaluación también debe ser diferente, sin que esto signifique que deje de ser una evaluación formativa, ya que dentro de un ABA la evaluación, con mucha más razón, debe ser formativa principalmente. Bien, pues ha sido todo. Para concluir, recordemos que todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe llevar implícitamente la evaluación. De ahí la propuesta pedagógica que realizo a lo largo del video, que este binomio lo transformemos a un trinomio: enseñanza, evaluación, aprendizaje. Es necesario cambiar los paradigmas de evaluación que tenemos en el sistema educativo mexicano, y las escuelas normales son punta de lanza para hacer este cambio que necesita nuestro país. Espero que estas reflexiones les hayan motivado a continuar profundizando en el tema. Les dejo el correo electrónico de la normal de Santiago Teanguistenco y un correo personal. Si así gustan, podemos seguir en contacto y, ¿por qué no?, crear alguna red de profesores normalistas que profundicemos en los aspectos evaluativos que tanto necesitan nuestras escuelas normales para continuar formando docentes con calidad. Hasta la próxima.